porque la mayoría de los adultos autistas nos crecimos sin saber nuestro diagnóstico. Entonces muchas veces nos creamos esto de estar todo el tiempo, ¿no? Queriendo encajar, y uno sin darse cuenta empieza como a convertirse, digamos, entre comillas, en la persona que la sociedad quiere, ¿no? Entonces es como que también hay como una falta de aceptación de uno, pero por falta también de información, o por falta, en este caso, de diagnóstico. Como que uno permanentemente vivió estresado, pensando que tenía que buscar esa perfección, que es inexistente, porque la perfección no existe. En el caso de Nacho, aún así en el caso de Nacho, y siendo mamá, y yo creo que muchas mamás autistas y neurotípicas luchan por la aceptación de sus hijos. Tenemos grandes barreras en lo que son la escuela, los colegios, en la sociedad, en los hospitales también. En los mismos sets. Exacto, en los mismos lugares, en escuelas especiales también, porque yo tengo una mamá que hace poquito me escribió diciendo que a su hijo le dijeron que no estaba para escuela especial. Entonces es como que todo el tiempo están estas barreras. Hace poquito también le dije a una amiga que ella es maestra integradora, y le dije llorando, ¿vos creés que, ya con mucha angustia, ¿no? De decirle, ¿vos creés que algún día se va a naturalizar todo esto? Porque siempre hay barreras, ¿no? Siempre, todo el tiempo hay barreras, todo el tiempo. En los docentes, en las familias mismas también, que por ahí el mensaje que yo siempre doy de acompañar, ¿no? A ese padre, esa madre. Muchas familias que alejan a la mamá, al papá y al hijo, hija autista. Es difícil, pero bueno, uno intenta de alguna u otra manera de explicar, porque bueno, ante todo esto también están estas personas que por ahí no se animan a preguntar, o por ahí preguntan desde la ignorancia. Entonces también es como que yo intento no enojarme, que es lo que hablábamos una vez con Gise, que por ahí antes nos enojábamos mucho cada vez que nos preguntaban algo como por ahí sacado un poco de una realidad, pero también empezar a entender que por ahí, ¿no? Esta ignorancia lleva a creer ciertas cosas que no son, pero bueno, está bueno. Yo siempre agradezco que ante la duda se pregunte y no se saque conclusiones. Y si se sacan conclusiones y aún así preguntan, sigue estando bueno, porque significa que esa persona quiere aprender un poquito más de nosotros. Totalmente. Aparte, a veces opinan sin saber, pero no buscando, digamos, lastimar a la otra persona. Claro ejemplo es lo que les conté ayer, que mi hijo estaba con una conducta disruptiva, el colectivo había chocado en el que viajamos, y un hombre, en afán de ayudar, porque veía que Fabri estaba empezando a golpear su cuerpo contra el caño del colectivo, dijo, ¿podés abrir la puerta, que hay un chico con problemas mentales? Yo no me enojé porque entendí que él quería ayudar. En otro momento lo hubiera dicho, ¿pero qué decís? Pero no, entendí. Yo me empecé a reír, y en ese momento se me apareció la escena de Los Simpsons, Homero diciendo, ayúdame, Marge, tengo problemas mentales graves. Pero no me enojé porque entendí lo que quiso hacer el hombre. Pero sí, pasa esto. Los padres de los propios autistas están, mi hijo es funcional, el tuyo no es tan funcional, el otro es menos funcional. ¿Son funcionales en realidad? ¿Son lavarropas, electrodomésticos? ¿Podés hablar sobre la palabra funcional? Sí, existe también. Yo creo que es un tema de términos. Lo que pasa es que si bien muchos dicen, son términos, yo no me meto, estos términos traen a confusión. Esto de autista nivel 1, nivel 2, nivel 3, que también vos escuchás a profesionales que dicen, sí, tal persona es grado 1, grado 2, grado 3, y ellos saben que se están refiriendo a los grados de apoyo, pero la persona, o sea, el receptor, no entiende esto. Entonces cree que uno se está refiriendo al autismo, y no se está refiriendo al autismo, se está refiriendo al grado de apoyo. El tema de funcional o no funcional tiene que ver con esto, con los grados de apoyo. Pero bueno, es algo que
es permanente, o sea, todo el tiempo me encuentro con mi hijo, desapareció, por ejemplo, te dicen, desapareció su hipersensibilidad y ya el autismo mejoró, y en realidad volvemos a lo mismo del perfil sensorial. El perfil sensorial va cambiando, mientras ellos van creciendo va cambiando, el grado de apoyo va cambiando, pero porque ese niño va creciendo, va incorporando habilidades, muchas veces aparecen cosas nuevas que no sabe, ¿no?, cómo responder, entonces ahí aparecen nuevas dificultades, nuevos desafíos, pero sí es algo que yo, una vez que empiezo a hablar con ese papá o esa mamá, ahí es donde recién aprovecho y tengo la posibilidad y se lo digo. Pero antes no, porque muchas veces se sienten atacados, ¿no?, cuando uno corrige esto. Pero no se trata solo de términos, se trata de entender qué es lo que abarca ese término. Decir funcional, no, agota, ¿no? A mí a veces me agota, pero no se trata de esto. Pero aparte estamos hablando de personas, o sea, es como que yo quiera poner, es el mismo ejemplo que pongo siempre cuando hablo de este tema, quiera poner a un arquitecto a dar una clase de geografía, ponele. No va a ser funcional a esa clase porque no sabe, va a ser funcional a hacer un plano y a dirigir una obra. Si yo a un profesor lo pongo, una maestra, por ejemplo, como yo, que no sé nada de cocina, lo pongo en el lugar de un chef, no voy a ser funcional a esa tarea. Los neurotípicos también son funcionales, entre comillas, para algunas cosas y no funcionales o menos funcionales para otras. Entonces es un término hasta incluso a mí, por lo menos a mí, me resulta chocante e hiriente, porque vuelvo a decir, estamos hablando de personas, y ese niño que está ahí, o ese adulto, o ese joven autista, lo está escuchando, entonces dice, que yo no soy funcional, yo no hago esto, entonces yo no soy funcional. Es horrible, es un término, pero debería extinguirse ya. Lo que pasa es que también el funcional, no funcional, es teniendo en cuenta lo típico. Claro. Por ahí, no sé, un ejemplo, Nacho tiene una manera, utiliza, ¿no?, herramientas o material concreto como tapitas para lo que es multiplicación y división, y tiene una manera de estudiar las cosas teniendo 12 años que hace, ¿no?, los mismos ejercicios que un nene típico, pero tiene otra forma, otra metodología de estudio, ¿no? Y por ahí eso puede parecer algo no funcional en lo típico, pero en el caso de él sí es funcional. Claro. Entonces, pasa igual que las dificultades de comunicación social. Entre autistas la comunicación es más fácil que la de autista neurotípico o de neurotípico autista. Claro. Pero tiene que ver con esto de que estamos hablando de un cerebro diferente. O sea, el autismo es un cerebro diferente al típico, al del neurotípico. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, toda la información es tomada de otra forma y es procesada de otra manera. ¿Qué consejo les podría dar a estos padres que apenas están recibiendo el diagnóstico de que su hijo es autista? Es más difícil cuando un padre es neurotípico porque, como bien dijiste, es muy difícil que una persona neurotípica pueda entender del todo a una persona neurodivergente, porque precisamente son distintas maneras de entender. Sí se entiende, pero de maneras muy distintas, y cada uno siente de manera distinta. No es algo como que se pueda, aunque se pongan en los zapatos, pues no se va a poder porque ya es una condición diferente. Entonces, ¿qué le dirías a esos padres, esos familiares que están llegando con su diagnóstico y se sientan y dicen, ¿y ahora qué? ¿Cómo hago? ¿Cómo enfrento esto? ¿Ahora cómo puedo ver a mi hijo? Porque supongo, no sé si tal vez estoy viéndolo desde otro punto, pero pienso que tal vez se cambia un poco la visión de nuestros hijos, de cómo los mirábamos antes a cómo empezamos a verlos después de un diagnóstico. Que la mirada tiene que ser diferente. Cuando me refiero, cuando me refiero a la mirada no es algo literal, sino me refiero a, pensando que mi hijo es un neurotípico, lo voy a criar. Claro, el pensamiento, es cómo lo procesás, digamos. Los demás, pero ahora que me dan este diagnóstico, ya no veo a mi hijo
como el niño típico, ya empiezo a verlo como y ahora cómo lo trato, qué le digo. Me supongo que Es un duelo. Realmente se pasa por un duelo porque ese papá o esa mamá neurotípica idealizaba un hijo o una hija que no está. Muchas veces pasa que intentan, ¿no? Como de alguna manera que ese hijo o esa hija salga, digamos, de lo que es el autismo. Lo que por ahí no entiendan es que no va a salir porque su cerebro es autista. O sea, ese niño nació ya siendo autista. Entonces esa es la parte más difícil porque esa mamá durante todo ese tiempo va a insistir en que esa rareza, digamos, entre comillas, no esté, ¿no? O sea, yo lo que siempre recomiendo, primero y principal, buscar ayuda psicológica para poder procesar esta información. Pero lo más importante es que la familia acompañe, que no juzgue, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo recibí el diagnóstico de Nacho, tenía más dudas que otra cosa en mi cabeza que hoy entiendo, ¿no? Pensaba que siempre fui rara y ahora mi hijo es raro y qué va a pasar y si va a sufrir o no va a sufrir. Bueno, obviamente hablo de mí, ¿no? Desde mi experiencia.